Amada Iglesia de Cristo Jesús, para mí es un placer ver tantos rostros nuevos. Eso quiere decir de que hay unas personas que están orando, que están intercediendo y que están haciendo la labor que Dios nos mandó a hacer, que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer, que fue de orar, de interceder por todos aquellos que están sedientos de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de su obra tan maravillosa que hizo por nosotros. Ya hemos hablado mucho de la carne, de la comida, de la construcción, y pues el Espíritu Santo es el que obra y es el que nos pone en cada uno la palabra que debemos decir, porque nosotros simplemente traemos un mensaje. Y de antemano os pido disculpas si en algún momento no me hago entender por cuestiones de cultura, que cada uno viene de un país diferente y cada uno tiene un dialecto y un lenguaje conforme a lo que ha vivido. Lo importante es que estén atentos y que sea el Espíritu Santo quien los guíe y que sea el quien les muestre, porque yo simplemente soy un ser humano y en cualquier momento puedo decir algo incorrecto. No miren la persona, sino simplemente que el Espíritu Santo obre y que la palabra de Dios que sea grabada en cada uno de sus corazones. El pastor ya oró, entonces dispongámonos, acompáñenme en Romanos 8, 5, 10. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Duras palabras de entender y comprender, pero primeramente me habla a mí y me dice si realmente yo estoy viviendo conforme a lo que el apóstol me enseña en esto. Me llena de mucha tristeza y me toca demasiado y me ministra mucho esta palabra. Desde el primer momento que empecé a estudiarla y a leerla, me hacía muchas preguntas y decía si realmente yo estoy cumpliendo con esto o simplemente estoy viviendo en mi carne, en mis fuerzas, en mis deseos, y si estoy haciendo la labor que realmente me encomendó nuestro Señor Jesucristo. Infortunadamente, todo aquello que cada día vivimos, todos estos procesos, el trabajo, las dificultades, las situaciones que nos presentan, nos hacen que nos apartemos de esa tarea que tenemos. Y la misión que tengo, y lo digo, y me siento muy triste al saber que no puedo cumplir con este mensaje, aunque debo de hacerlo, y trato en mis fuerzas, pero no lo hago, porque siempre el cansancio, la pereza. Y todo esto me lleva a comprender de que estoy viviendo en mis fuerzas. Y este mensaje primeramente es para mí. Y espero que sea de bendición para cada uno de esta iglesia, porque esta iglesia no es del pastor, esta iglesia es de Cristo Jesús. Mis amados, la verdadera conversión no es cambiar de religión, ni de doctrina, ni de memorizar credos, ni asumir costumbres nuevas. La verdadera conversión espiritual es cambiar de forma de pensar, de mente, cambiar esa mentalidad que teníamos y empezar a mirar las cosas de manera diferente. Es pasar de pensar temerosa, humana, carnal, y de una manera de pensar como el Espíritu de Dios, empezar a pensar como piensa el Espíritu, pensar con la mente de Dios. Eso parece algo incomprensible, pero realmente eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto nos lo vino a enseñar Jesucristo con su vida, porque Él no solamente vino a morir por cada uno de nosotros, sino que vino a pensar como el Espíritu piensa y a enseñarnos de que nosotros también podemos hacerlo. Jesús no pensaba con los pensamientos del mundo, pensaba con Dios. Y eso, mis amados hermanos, es lo que estamos llamados a hacer. Empezar a ver las cosas de la manera como Dios quiere que nosotros las veamos, con el Espíritu. Porque la carne siempre está buscando lo que es material, pero nosotros, a pesar de que tenemos estas necesidades materiales, tenemos de tener ese deseo de vivir en la carne, en el Espíritu, perdón.
tenemos que tener esa convicción, tenemos que cambiar esa mentalidad, cambiar ese pensamiento de que solamente se puede vivir en la carne. No solamente la carne es la que nos da vida, porque el espíritu es de vida y vida eterna, mas la carne siempre tiene que fallecer, la carne tiene que terminar en algún momento. No podemos experimentar paz mientras pensemos desde la división, desde la angustia. No podemos vivir en gozo mientras pensemos desde la incertidumbre. No podemos recibir sanación mientras pensemos desde la culpa. No podemos vivir como hijos del Altísimo mientras pensemos como huérfanos. Si seguimos pensando como piensa el mundo, desde el miedo, desde la competencia, desde el esfuerzo constante por defendernos de todo, no podemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Y una vez más, mis amados, me repetiré en algo que ya se ha venido diciendo y que lo he dicho muchas veces. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios Padre, en su maravillosa voluntad, en su infinita misericordia, permite que su palabra sea oído y que esa palabra llegue a nuestros corazones y que en el hombre o en la mujer se produzca eso que es la fe. La palabra de Dios en sí misma, la palabra de Dios tiene vida en sí misma, porque la palabra de Dios tiene poder. No es mis palabras ni las palabras de los demás las que tienen el poder. La palabra de Dios es la que tiene poder y nos hacen creer a nosotros que diciendo o repitiendo ciertas mantras o ciertas palabras podemos tener poder. No, el poder lo tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios está viva y tiene ese poder para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Nosotros somos ese recipiente donde Dios pone su palabra, pero somos recipientes imperfectos porque en el cuerpo en que vivimos tratamos de vivir con esa condición que el cuerpo nos da. Solemos intentar vivir con las condiciones del cuerpo que tenemos. Aceptamos en buena manera la palabra de Dios, pero como humanos queremos manejar la palabra y no al contrario, no permitimos que la palabra de Dios nos gobierne, nos ministre, nos maneje. Entonces, de esto, lo único que puede salir es simplemente un rasgo fugaz de lo que realmente la palabra de Dios puede hacer, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene vida en abundancia para nosotros. Y mientras no dejemos que la palabra de Dios actúe y seguimos tratando de que se amolde o se acople a nuestra manera de vivir o de pensar, ella no generará la vida que en ella está encerrada. Vivimos en función de lo que aprendemos de esa palabra y actuamos y hacemos de acuerdo a lo que pensamos que es la palabra de Dios. Cuando no conocemos de Dios, vivimos según la carne y nuestros deseos carnales. Seguimos nuestra naturaleza humana, herimos a los demás, solemos mentir, codiciamos, robamos, estafamos y hacemos todas aquellas cosas que nos permiten seguir avanzando. Buscamos riqueza, buscamos poder, buscamos un trabajo que nos dé seguridad y con constante esfuerzo intentamos escalar una pirámide imaginaria. Lo importante es llegar a la cúspide sin importar a quienes pisoteemos dentro del proceso, lo importante es llegar a la cima. De este tipo de personas está compuesto el mundo, donde el ser humano parece tener el control de todo. De estas personas ha hablado Pablo en Romanos 1, 18, 32. El apóstol Pablo describe perfectamente las personas en su tiempo, hace más de 2000 años, donde nos mostraba y nos decía las personas cómo se comportaban. No voy a afianzar en este capítulo para que en sus casas puedan estudiar y se den cuenta cómo el ser humano a través del tiempo no ha cambiado en lo absoluto. Sigue siendo la misma persona que busca y desea siempre el bien para sí mismo, sin importar lo que haga. Codicia, roba, mata, asesina, lo importante que es vivir. Y vemos cómo en ningún momento estas personas han cambiado su forma de pensar. Unas palabras que fueron escritas por el apóstol hace tanto tiempo y que describían ese entonces las personas como eran. Y hoy día vienen siendo de la misma manera. Un día, por la misericordia de Dios, alguien nos predica y conocemos de Cristo, venimos a sus pies y nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón. Creemos por fe que Él nos limpia.
Creemos en Él como el Hijo de Dios que nos salva. Mis amados hermanos, la vida sería de feliz término, hablando físicamente, si en ese momento nosotros muriésemos. Pero no es así, la vida continúa. Y por lo tanto vivimos luego de acuerdo a lo que entendemos de esa palabra o a lo que otras personas que han llegado anteriormente a la fe nos han enseñado o nos guían como esas personas espirituales, lo que ellos han entendido o han tratado de comprender de la palabra de Dios. Lamentablemente, esta etapa posterior hay falta de entendimiento y desconocimiento personalizado por la gran mayoría de las personas que predicamos y hablamos de Dios. No quiero que malinterpreten mis palabras, no quiero decir que en general todos tienen mal entendimiento y conocimiento, no. Hay una gran mayoría que tienen el entendimiento de la palabra de Dios conforme a su beneficio personal y lo usan es para eso. A esto se refiere. Porque por la falta de entendimiento tenemos los que ahora tenemos una gran variedad de denominaciones y cada una cree en su mundo tener la razón. Entonces, dado el paso de fe, porque no lo explican o porque no lo encontramos en las Escrituras, sabemos que tenemos el sello del Espíritu Santo porque Jesucristo así nos lo dice. Lo otro que también es por fe es el bautizo. Y es otro paso que podría decirse que todas las denominaciones lo practican, sin conocer, ni saber, ni tener entendimiento, ni cuál es la importancia del bautismo. Pero me bautizo como un paso de fe, porque obedecemos y porque lo hacemos por cuestión de fe. De ahí en adelante intentamos cada uno explorar o estudiar las Escrituras. Nos acercamos a una congregación, buscamos de un pastor, vemos libros, los estudiamos, seguimos predicadores, hacemos cursos online, vemos vídeos y hacemos cualquier cantidad de cosas porque en nuestro interior hay esa sed y esa necesidad por ese conocimiento nuevo al cual estamos accediendo. Y escuchamos a uno con su verdad y al otro con su verdad. Y cada uno cual nos presenta lo poco o lo mucho que ha logrado entender o practicar. Algunos predicadores incluso parecen tener la convicción y el propósito que Dios puso en ellos porque mueven miles y miles de personas y predican enseñanzas maravillosas y que son del agrado del oído de la persona. Pero de un momento a otro nos damos cuenta que las noticias dicen que este predicador también ha caído en pecado o que algo le ha sucedido. Parece ser como que este ya no era. Entonces pasamos al otro predicador, empecemos a ver videos nuevos, empezamos a estudiar otra cosa y estamos buscando y por más que buscamos y encontramos siempre seguimos en lo mismo. En estas subidas y bajadas de predicadores, muchos se alejan o nos alejamos de la palabra de Dios. Porque seguimos personas y no a Cristo. Las personas lamentablemente defraudamos. Somos seres humanos y en cualquier momento nos equivocamos y podemos caer en pecado y defraudamos. Pero Cristo no. Nuestra meta y nuestro objetivo es nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único perfecto. El problema no radica en los predicadores, sino en lo que ellos pensaron o creyeron entender del Evangelio, de la palabra de Dios. Y como dice este pasaje de Romanos, vivían en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Después de que conocí de la palabra de Dios, también pasé por todo este proceso. Leía libros, estudiaba una cosa, seguía a un predicador, luego escuchaba que decía algo que era totalmente incoherente, me iba a buscar otro, iba a YouTube y por todos estos procesos fui cambiando mi forma de pensar hasta que el Espíritu Santo obró en mí y he tratado cada día de cambiar esta mentalidad y de recibir el Espíritu Santo y que Él sea quien haga la obra en mi vida. Porque yo puedo escuchar a un predicador, eso está muy bien, es correcto, pero yo no puedo poner mi mente y mis ojos en Él. Tengo que poner en mi mente y mis oídos y mis ojos en Cristo Jesús, en su palabra.
La falta de entendimiento permite que lleguemos a los pies de Cristo y luego lamentablemente sigamos la ley. El pasaje de Romanos 8 no habla de personas que no conocían de Dios. Habla de aquellos cristianos que conociendo de Dios quieren vivir en sus propias fuerzas, quieren hacer las cosas a su manera, quieren tener el control de sus vidas y no permiten que Dios tenga el control de sus vidas. Sino de aquellos que a pesar de tener conocimiento viven en la carne, en sus fuerzas, luchando a ser cristianos, pero con ollas en sus vidas controlándolo todo. Por eso Romanos 7 nos habla de la ley. Y les recomiendo que lean Romanos 7, donde está todo lo que hace referencia a la ley. Se vive en las fuerzas de uno principalmente cuando se intenta por mal entendimiento cumplir la ley, esos del Antiguo Testamento, o cumplir los 10 mandamientos, o los 2 que Jesucristo resumió como la ley. En cualquiera de los casos, quienes quieren guardar los mandamientos de Dios, esos del Antiguo Testamento, los de la ley que Jesús, parten por no comprender las Escrituras. Por lo tanto, aunque digan que han nacido de nuevo y se creen espirituales, no viven en el Espíritu. Una persona vive en una lucha de no mentir, de no codiciar, de no matar, de no adulterar. Y esta lucha continuará por toda su vida, porque eso es la ley. Amar a tu prójimo como a ti mismo sigue siendo la ley, sino que simplemente es el resumen que Cristo Jesús nos hizo, pero eso es ley. Si por muy buena intención que tenga, vive intentando luchar con sus fuerzas, según las Escrituras, de cierto morirá. Y en esta vida misma vemos ese resultado, porque vamos muriendo poco a poco y vamos apagando el Espíritu Santo que hemos recibido y que está dentro de nosotros. Y que a medida que nosotros continuamos viviendo de la misma manera en que antes vivíamos y no permitimos que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, fluyendo y creciendo cada día con la palabra de Dios, vamos muriendo a esa vida espiritual, aunque físicamente sabemos que vamos a morir, bien sea como lo crea porque es por causa del pecado o porque tenga el entendimiento de que es a causa de la vida por la ley de la termodinámica. Pero sabemos que Cristo Jesús vive dentro de nosotros y que nos ha permitido recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ha sellado. Pero si vivimos en la carne, estamos apagando el Espíritu Santo y vemos esa consecuencia de morir. Por eso a veces nos sentimos que estamos constripados, que no tenemos esa gana, esa fluidez de entrar en comunión con Dios y que pasamos por esos desiertos que llamamos espirituales, porque nosotros mismos lo estamos permitiendo, porque estamos viviendo siempre en la carne y no en el Espíritu. Cuando vamos a Jesús, nacemos de nuevo, morimos al pecado. Eso representa el bautismo. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Al ser sumergidos en aguas, es un tipo o tipología de lo que representa el diluvio. Porque a través del agua, Dios desapareció, borró todo ser viviente de la faz de la tierra, todo aquello natural y carnal lo desapareció. Y el bautismo simboliza la muerte del hombre carnal y natural. Nuestro ser que vivía estaba condicionado a la ley, la cual únicamente era para mostrarnos el pecado. Así lo enseña el apóstol Pablo. No es que nos lo inventemos ni lo diga, sino que el apóstol Pablo nos lo ha enseñado a través de la carta de los Romanos, la cual los primeros capítulos son de excelente doctrina y los otros son de exhortación. Si queremos tener entendimiento de lo que es vivir en la ley y vivir bajo el Espíritu Santo, debemos enfocarnos en leer y aprender y estudiar la carta a los Romanos, los primeros capítulos. Y esa ley tenía el poder para condonarme porque vivía. Pero cuando morí en Cristo, esa ley dejó de tener sentido. Ya no me alcanza. Jesús me dio un nuevo nacimiento, el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que entra al reino de Dios. Este hombre espiritual se guía por el Espíritu Santo. Y un único mandamiento que nos dejó el Señor: amaos los unos a los otros como yo os he amado.
No voy a hablar ni a explicar la diferencia entre los de la ley y los del nuevo mandamiento. Este no es el objetivo de esta palabra. Los requisitos los requisitos para que el hombre espiritual viva es lo que Cristo nos enseñó en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por mucho tiempo estuve analizando estas palabras que Jesús decía y me preguntaba en mi entendimiento humano, conforme a lo que me habían enseñado y lo que había aprendido a través de mi vida. Y no entendía cuál era ese sentido de tomar su cruz y seguirle a Él, porque miraba era todo desde el punto de vista natural y carnal. Cuando muero y Cristo vive, parte es esa negación. Cuando yo muero a mi ego, cuando yo muero a mi forma de pensar, cuando yo muero a mis deseos carnales, a mis lujos, a mis placeres, y dejo que Cristo Jesús viva en mí, parte de esa negación es lo que me está diciendo aquí, que tome su cruz y sígame. Estoy tomando la cruz porque vivir en la carne, vivir en los placeres de este mundo es lo más fácil y sencillo, pero vivir en el Espíritu y dejarse guiar por Él es algo complicado, porque no es algo que nos va a gobernar, sino que nosotros somos los que le damos el permiso para que Él actúe dentro de nosotros, y somos necios hacia a esa palabra, porque escuchamos cuando el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos pone esa condición de que no hagamos eso. Sin embargo, nos dejamos llevar y caemos dentro de aquello que llamamos pecado, porque el mismo apóstol lo dice: quiero hacer lo bueno, mas sin embargo hago lo malo. El Espíritu Santo me está diciendo: no haga eso, no coja por ese camino, déjese guiar. Sin embargo, yo digo que es más fácil caer en el pecado o dejar de hacer lo que Cristo Jesús me enseña y seguirme guiando por mi deseo, por la carne, por seguir adelante, por luchar. Entonces, mis amados, es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando muere y Cristo no vive, pártese de negación, porque de nada sirve gritarle a los cuatro vientos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos muy rápidos para decir estas palabras y aprendernoslas de memoria. Y siempre que nos preguntan algo, decimos: yo no vivo, vive Cristo en mí. Infortunadamente, y lo digo con tristeza y con dolor, me dejo llevar mucho por el día a día, por los afanes, por las necesidades, y no estoy dejando que Cristo viva en mí y actúe en mí. Siempre estoy pensando en que debo de cumplir con unas obligaciones y que debo de cumplir con un trabajo para poder vivir en esta carne, en esta materia. Y eso, mis amados, tenemos que cambiar de forma de pensar. Tenemos que mirar que nosotros estamos aquí llamados, ¿es para qué? Para llevar ese mensaje. Si no me he negado a mí mismo, en realidad no vive Cristo. Sigo viviendo yo, vienen los problemas, entro en pánico, me lleno de estrés, me angustio, me quejo de todo. Me quejo que porque está haciendo mucho calor, que porque aquí quedamos ya muy apretados. Me quejo que porque solamente tengo huevo y carne para comer. Pero si tienes huevo y carne, ¿por qué te quejas? Hay otros que no tienen ni siquiera eso para comer. Nos quejamos que porque nos cambiaron el horario de la prédica a las 10 y ahora que a las 11. Pero si hace calor, si hace frío, por todo y por nada nos estamos quejando. Sirvo a Dios y me quejo porque las cosas no salen de la manera que yo pensaba. Claudico, me desanimo. Mis amados, parece que sigo viviendo yo y no Cristo. Pero como dice el verso 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu Santo. El hombre espiritual ve lo que otros no logran ver. Incluso percibe las cosas desde el punto de vista diferente. Lo ve
desde el Espíritu. Y nuestro amado Jesús, cuando estuvo aquí en este mundo, Él nos dejó una enseñanza grande y muchas veces antes de empezar a enseñar o después nos decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Palabras algo incomprensibles para una persona que aún no tiene entendimiento ni conocimiento de Dios. Cristo Jesús, cuando vio a Mateo sentado en la mesa de los tributos, Él no vio un cobrador de impuestos, Él no vio un matemático, Él no vio una persona que era ágil con los números. ¿Él qué fue lo que vio? Él vio fue un apóstol, un seguidor, un discípulo en potencia. Porque Él vio fue con los oídos y los ojos espirituales. Él vio con el Espíritu de Dios, porque Él era la forma y la manera de vivir de Cristo. Él vivía, era conforme a lo que Dios le había mandado. Cuando veía el leproso, Él no veía la enfermedad física, Él veía era lo que había dentro de esa persona, una persona que necesita ser salvado. Por eso Él no le decía, sé sano, Él le decía, tu fe te ha salvado, porque Él estaba viendo lo que había en el interior. Cuando le trajeron la mujer que había caído en pecado, que supuestamente había cometido un delito dentro de la ley, Él no vio una mujer pecaminosa. Él vio fue un corazón con ese deseo y ese anhelo de que de ser restaurado. Mujer, ve y no vuelva a pecar. Ahora, mis amados, miremos un poco acerca de lo que ve el hombre espiritual. Ya no seguimos la ley, sino únicamente las enseñanzas y el único mandamiento del amor dejado por Jesucristo. Debemos guiarnos es por el amor sincero, el amor real, el amor a las personas y el amor al prójimo y al servirle a ellos. Es muy fácil amar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a la novia, a la esposa, al hermano, al hijo. Pero ¿qué hay de aquellas personas que están en el mundo, que están necesitados de ese amor, de ese abrazo? Nos da miedo, no nos les acercamos por muchas razones que ya todos lo saben. Pero de eso se trata, de amor al prójimo. El prójimo no solamente es el que está aquí al lado mío. El amor al prójimo es aquel que en el camino yo me lo encuentro y que el Espíritu Santo me habla a mi espíritu y me está diciendo, esta persona está necesitada, esta persona es un drogadito, esta persona es una persona que necesita un abrazo, que necesita una palabra de aliento, que necesita que le hables de que yo estoy vivo, que yo soy Jesús, el que vino a dar la vida por ti y por todos, no solamente por usted, sino por todos nosotros. De eso es lo que se trata el amor al prójimo. Nosotros ya no somos importantes, sino el reino de Dios, por lo cual no me afectan las cosas, pues todo es material y terrenal. Es muy difícil empezar a pensar de esta manera, pero Efesios nos lo dice, que renovemos nuestra mente. Sabemos que necesitamos las cosas materiales, las cosas terrenales, pero que eso no sea lo importante. Lo importante es enfocarnos en el reino de Dios, en lo que nos da vida, vida eterna, vida en abundancia, porque esta vida es pasajera. Es un corto tiempo de vida el que tenemos en este tiempo, una vida material, la cual se va desgastando, y si Dios nos da la bendición que llegamos a los 60 o 70 años, vamos viendo cómo eso va desapareciendo la vida. O si Él nos lleva en su tiempo, nos damos cuenta de que esto es muy pasajero, pero que tenemos una vida eterna, una vida larga, una vida al lado de nuestro Señor, y que Él se ha ido a prepararnos morada para que nosotros estemos allá a su lado, para que vivamos conforme a lo que Él nos creó, porque Él nos creó para vivir bien, para vivir en gozo, para vivir en dicha, para alabarle, para glorificarle por siempre. No estamos enfocados en nuestras necesidades, sino en amar a los demás. Aquel que está buscando que Dios le ame, que Dios le bendiga, que Dios le prospere, y siempre está queriendo un acercamiento a Dios, porque es como que algo le falta, o porque vive de fracaso en fracaso, es porque realmente no ha conocido a Cristo Jesús. Está viviendo sus fuerzas y su enfoque es terrenal y no el reino de Dios. Y aquí hago un paréntesis y traigo a memoria la prédica del hermano donde nos dice que la salvación no se pierde, y eso es correcto, la salvación no la pierdo, pero me deja y me pone a pensar si realmente
yo he nacido de nuevo, si yo he recibido la salvación. Y si yo no tengo la salvación, pues obviamente yo no puedo perder lo que no tengo. La salvación no se pierde, pero yo realmente recibí la salvación o solamente lo dije por mi boca. Mi corazón y mi vida le pertenecen a Cristo Jesús o solamente es con palabras. La vida en pecado es simplemente el resultado de vivir en nuestras fuerzas y de no haber entendido que ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Él es el resultado de no haber comprendido la santidad que Jesucristo nos ha dado al ser hijos de Dios. Aquel que se guía por el Espíritu Santo busca hacer el bien a los demás. No los ve con la misma misericordia que nos vio Cristo Jesús. Practica la misericordia, el perdón, el amor, todo en forma práctica, con hechos. Las palabras únicamente quedan para aquel que no ha entendido, aquel que vive en la carne, porque su fe no es obrante. Y una fe sin obras es una fe muerta. Esto no quiere decir de que yo me voy a salvar o que tengo la vida eterna por obras, no. Esto quiere decir de que cuando yo recibo a Cristo Jesús y el Espíritu Santo está obrando dentro de mí, eso hace que el amor de Dios florezca en mí y yo vea a las demás personas con la misericordia que Cristo Jesús nos dio y que yo ese amor lo retribuya a ellos. Y entonces estoy practicando el amar al prójimo. El obedecer a Jesús y practicar únicamente, ahí se ve el poder de Dios. Y al Espíritu Santo nos utiliza en ese caminar. Las maravillas de Dios y la gloria de Dios se ve al dar luz a los hermanos, al dar luz a este mundo. Si no obedecemos y practicamos, si no damos pasos de fe, nuestra fe queda como la de un niño o de un bebé espiritual. La fe únicamente crece al practicar, como lo decía mis hermanos, al orar, al llevar el mensaje, al imponer manos, al interceder por los hermanos, al visitar los enfermos. Todo aquel que únicamente está enfocado en sí se queja de pruebas, está en luchas espirituales y cuestiones de buscar crecimiento solo enfocado en leer libros o en escuchar la palabra de otros predicadores. O únicamente piensa que asistiendo a una congregación, eso solamente es ser cristiano. No ha entendido el evangelio y su lucha siempre será en la carne y humanamente, porque la fe está en lo que antes se ha descrito. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si mi yo o mi ego no ha sido negado, mi enfoque es carne, más lujos, más placeres, más cosas terrenales. Mi enfoque es en esta vida y no en el reino de Dios. El vivo necesita propiedades, el vivo necesita ambiciones, el vivo codicia, el vivo roba, o porque no tiene o porque desea hacer el mal. Al decir esto, no les estoy indicando que no es bueno tener una casa cómoda donde vivir, o un coche, o tener los lujos o las necesidades básicas. No, mis amados, no les estoy diciendo esto. Lo que les estoy diciendo es que un siervo de Dios puede tener una casa para vivir, puede tener un coche, puede tener lo que necesita, pero si esto se pierde, si esto desaparece, pues el resultado de este suceso para un siervo de Dios no es que ahí se terminó ya la vida, no es que ahí Dios ya no existe, o nos quejamos de Dios. No, porque si esta pérdida nos da dolor, nos entristece, nos hace enojar, o perdemos el control de nuestras vidas, quiere decir que nuestro corazón estaba ahí y que eso terrenal era lo que amábamos. Entonces estoy viviendo en mis fuerzas. No vivía yo, y no vivía Cristo. Jesús indicaba que no tenía dónde reposar su cabeza, pero esto para él en ningún momento fue impedimento para cumplir con su ministerio.
Si nuestro enfoque es este mundo y las cosas del mundo, moriremos. Porque eso no es del agrado de Dios y eso es muerte. Y ya lo hemos dicho que es muerte, muerte espiritual. Porque la carnal ya la tenemos ganada. Es lo que hay. Lo mismo ocurre con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares. ¿Son nuestros? ¿Acaso nosotros tenemos el control y el poder de ellos? Obviamente que no. Yo debo de amarlos, debo de respetarlos, debo de cuidarlos y debo de enseñarles a amar a Dios. Pero su vida siempre debe estar bajo el dominio y el control de nuestro Señor Jesucristo. La pérdida de un familiar no es una razón para alejarme de Dios, ni tampoco para culparlo a Él de algo que es natural, porque la muerte llega en cualquier momento y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, porque nacemos y tenemos que morir. Esas son dos cosas que lamentablemente el ser humano tiene, nace y muere. No podemos culpar a Dios de esto o apartarnos de Él porque hemos sufrido una pérdida. Sabemos que Cristo Jesús, cuando vio a Lázaro, Él se afligió y lloró. Podemos llorar y podemos expresarnos, obviamente, y eso no tiene ningún impedimento para una persona que ama a Cristo y que se dice llamar cristiano. Pero lo que no puedo permitir es que esta situación me aparte de la gracia y de la bendición de Dios, sino por el contrario, fortalecerme, porque sé que esa persona ha ido al reino de Dios y que le hemos dado ese mensaje y que Dios es quien obra en él. Entonces debemos de entender de que estamos aquí es pasajeros, que estamos por un corto tiempo de plazo. El versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como he indicado, si vivo cuidando de no mentir, un ejemplo, este soy yo viviendo en la cárcel. Fíjese muy bien que ir a dar de comer a un pobre, eso no tiene que ver nada conmigo. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir de que yo no lo voy a hacer, no. Quiere decir de que esto es una cosa muy diferente, porque la lucha interna que tengo es de vivir en el Espíritu y el yo intentar no caer en pecado, no mentir, eso tiene que ver conmigo. De comer y ayudar a los demás, eso tiene que ver con la fe y el amor en forma práctica. Eso es de manera práctica. El que vive ocupado en las cosas del Señor, en hacer el bien, en amar, siguiendo su único mandamiento, por un lado, no tiene tiempo de vivir una vida en egoísmo. Y por el otro lado, está ocupado en las cosas de su Señor. Y finalmente, su fe crece o aumenta. El verso 9 y 10 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este ser al cual debo negar yo a muerte. El Espíritu Santo ha renacido a un hombre espiritual que vive por la justicia de Cristo y que obedece y busca ser perfecto como Cristo. Parece que me tengo que apurar un poco más, ¿no? Bueno. Bueno, mis hermanos, para terminar y no alargarles más, porque ya llegando la hora, les dejo como reflexión Mateo 5, 44, 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Después vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol nos dice que nosotros debemos de ser perfectos, como lo fue Cristo Jesús. Y Cristo Jesús mismo nos dice que nosotros debemos de ser perfectos, como lo es Dios, nuestro Padre que está en los cielos. De manera pues que no nos queda más, sino que buscar esa perfección, de llegar a ser a la talla del varón justo y perfecto. La paz del Señor esté con vosotros y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros.